buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño, les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de titulación y tomará la protesta de ley. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día viernes 19 de mayo de 2017, estamos reunidos para efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico, sustentado por Sergio Alejandro Pantoja Heredia, con el documento Historias de Medianoche, diseño de un producto editorial y de ilustración para una antología de cuentos de terror. Sinodales, presidente, doctora arquitecta Margarita Acosta Mota. Secretario, licenciada en Artes Plásticas Marité Márquez Young. Vocal, licenciado en Diseño Gráfico Adrián Lara Castillo. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Alejandro Pantoja Heredia, estudiante de la licenciatura de Diseño Gráfico. A continuación tengo el placer de presentar mi proyecto de tesis titulado Historias de Medianoche, diseño de un producto editorial y de ilustración para una antología de cuentos de terror, con el fin de obtener mi título de licenciado en Diseño Gráfico. La presentación está dividida en 6 capítulos, los cuales serán explicados en su momento. Antes de empezar y como contexto para la audiencia, se definió el producto editorial a realizar como una antología ilustrada de cuentos de terror. Se denomina antología ya que está constituida por una colección de obras del mismo autor. Son cuentos por ser una extensión corta que tiene un inicio, nudo y desenlace rápido. De terror, ya que tiene la finalidad de provocar escalofrío, inquietud y desasosiego al lector. E ilustrada porque cuentan con imágenes que acompañan y complementan la lectura del texto. En esta parte de la investigación se contiene la evolución del diseño editorial en el mundo, haciendo énfasis en cómo diferentes corrientes artísticas influyeron en la producción del diseño en México, así como ejemplos para apreciar el cambio y las tendencias que hubo respecto al diseño editorial en el pasado. Es en los monasterios europeos de los años 500 después de Cristo donde se forman los principios del diseño editorial por los llamados copistas, personas encargadas del proceso de fabricación de un libro, desde curtir las pieles para la fabricación de pergaminos hasta trazar cada una de las letras de un texto. Es aquí donde surgen los conceptos y fundamentos del diseño editorial que se utilizan actualmente. Fue hasta el Renacimiento donde Johannes Gutenberg diseñó los tipos móviles metálicos, invento que favoreció la elaboración y reproducción de libros en masa. Este sistema perduró desde el siglo XV hasta el siglo XX. A finales del siglo XIX, en Europa, el diseño de los libros era cada vez más riguroso y detallado, ya que eran considerados como objetos de lujo. Mientras tanto, en México, con la llegada del porfiriato, permitieron que la literatura tuviera grandes avances y como consecuencia una mejoría en la producción editorial, naciendo periódicos como El Mundo Ilustrado, uno de los primeros semaneros en México y considerado uno de los precursores del diseño gráfico en el país. Tras la Revolución de 1910, México quedó afectada social, política y culturalmente. La minoría del pueblo sabía leer y escribir. Por ese motivo y por los escasos recursos que se tenían, la producción editorial se limitaba a publicaciones cortas y de pequeños tirajes. Y como consecuencia de esto, se pasó a la experimentación, surgiendo periódicos como Irradiador y la revista Horizonte, basadas en el estudiantismo. Y en 1928, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios publicó la revista Frente a Frente, la primera en México en implementar la técnica del fotomontaje. Gracias al apoyo de exiliados españoles durante la década de los 30, surgieron casas editoriales como la Editorial Patria, especializada en libros de primaria y secundaria, y el Fondo de Cultura Económica, una de las casas editoriales más importantes que tenemos en el país.
Fue hasta 1954, con la fundación de la imprenta Madero, que se experimentó diferentes maneras para darle mayores posibilidades a los libros que allí se editaban, tanto en interiores como en sus cubiertas. En 1960, con el surgimiento de la impresión en offset, se funda la editorial Era, donde se dedicaban a diseñar y publicar libros de diferentes autores reconocidos de la época, que destacaba por tener un estilo diferente para cada autor. A finales de la década de los 70 llega el postmodernismo, donde las formas y técnicas modernas se combinan con estilos anteriores y como resultado da una lista infinita de posibilidades donde un diseñador puede escoger. Esta es la tendencia que se tiene hasta la fecha. En la década de los 80, con la creación de programas de diseño digital, se abrió un nuevo paso a la era del diseño, dando origen a publicaciones independientes como lo fue la Postmoderna, y en los 90 a revistas especializadas en la materia de diseño, como lo fueron Magenta y Matiz. Ya en el siglo XXI, con la llegada del software digital, de los libros digitales, se comenzó a publicar de esta manera, transformando los grandes éxitos de obras literarias en versiones digitales por corporaciones como Google. En esta sección se precisarán varios aspectos de diseño editorial que se consideran necesarios para desarrollar este proyecto, tomando en cuenta el proceso que implicó desarrollar este libro y que posteriormente serán explicados. El diseño editorial es definido como aquella especialidad del diseño gráfico que se encarga de organizar visualmente aquellos contenidos que son eminentemente textuales, ya sean libros, periódicos o revistas, a los cuales se les interviene en una composición. Esta comprende el acomodo de elementos como lo son las imágenes y el texto. Se menciona que existen dos tipos de equilibrio en una publicación. Está el equilibrio formal, que tiene un estilo más conservador, basado totalmente en la simetría, es más centrado y refleja estabilidad. Y por otro lado está el equilibrio informal, con un estilo más dinámico, de alto contraste entre los elementos, cambios de tamaños, formas y colores, una composición en donde la simetría intencionada genera armonía. El libro se define como un recipiente portátil con una serie de páginas impresas y cosidas que conserva, anuncia, expone y transmite conocimientos a los lectores a través del tiempo y el espacio. Un libro está constituido por partes internas y externas. En las externas se encuentra lo que en conjunto se conoce como sobrecubierta, que está constituida por la cubierta, la parte frontal del libro, la cual lleva los datos principales, la contracubierta, la parte posterior, conocida también como contraportada. Normalmente tiene la sinopsis del libro. Las solapas son una extensión de la cubierta, contiene información adicional sobre la obra o del autor. El lomo es la parte donde se unen las hojas. Lleva el nombre del autor, el título de la obra y la editorial. Su función es ubicar el libro cuando está almacenado de manera vertical. Y por último, las guardas son unas hojas que unen el cuerpo de la obra con la cubierta y normalmente están impresos con una imagen ornamental. Las partes internas, es decir, las hojas impresas, están conformadas por una anteportada o portadilla. Es la primera página impar ubicada en el libro. Normalmente contiene el título y el autor de la obra. La página de derechos presenta los datos de la edición, nombres de los revisadores, derechos de autor, entre otros datos que contiene el libro. La dedicatoria es una página donde el autor dedica la obra. Suelen ser agentes externos a los realizadores del producto. Después de la dedicatoria suele ir un prólogo, el cual sirve para que el autor exponga circunstancias importantes de la obra o el justificar el haberla compuesto. Hay también ocasiones en las que está hecho por una persona ajena. El índice es un listado de títulos de las partes, capítulos y artículos que contiene el libro. La página final del libro se llama colofón, donde se detallan datos tales como fecha y lugar de impresión, tipo de letra y papel utilizados, entre otras cosas sobre la edición. En cada página se encuentra una fracción del cuerpo de la obra, es decir, el texto principal. Al inicio de un nuevo texto se coloca un titular. Las coordenadas o cabeceras son un medio de localización a lo largo del texto. Pueden estar ubicados en la parte superior o inferior del libro y puede llevar el título del libro, el capítulo o otra referencia que guía al lector. Por último están los folios que nos indican la página en la que nos encontramos. La relación entre imagen y texto ha cambiado. Las imágenes han servido como complemento de los textos desde hace mucho.
han pasado de ser simples ornamentos alrededor de las cajas del texto, como a ser los protagonistas de las páginas, siendo el texto el que las complementa. El formato, es decir, las dimensiones de la apariencia del libro, se deriva de la finalidad y la manejabilidad que caracteriza la publicación para la comodidad del usuario. La retícula es la parte fundamental de la composición. Es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de diseño. Al igual que el formato, la retícula debe adaptarse al texto. Por eso existen diferentes tipos. Está la de manuscrito, para un texto continuo de una sola caja de texto. La modular se divide en pequeñas secciones uniformes. La de columna, como su nombre dice, a varias columnas, módulos más largos. Y la jerárquica, en donde se le da más importancia a unas partes que a otras. La tipografía es el arte de reproducir la comunicación a través de la palabra impresa. El manejo de este es tan importante como el de las imágenes, ya que si se usa con incongruencia puede distorsionar el mensaje que se busca transmitir. Las hay con patines, con un estilo más tradicional a la vieja escuela, sin patines, un estilo más actual, más limpio. Las hay script, que tratan de imitar la escritura manual, y las de fantasía, con características totalmente diferentes a las anteriores. Suelen ser creadas con un uso único o especial. La psicología del color. El color tiene un significado importante dentro de la composición, ya que dependiendo del uso que se le dé y el contexto en el que se aplique, puede significar varias emociones: tristeza, calma, felicidad, violencia, entre otras. Por ejemplo, en este podemos ver, el azul puede significar nostalgia, romance, el rosa, amor y amistad, y el verde, paz y tranquilidad. En este otro ejemplo, el lector puede connotar emociones tales como estabilidad y tenacidad con el gris, pasión y violencia con el rojo, o silencio y elegancia con el negro. Al tratarse de cuentos de terror, se seleccionó el color negro como el color predominante en la obra, tanto para el texto como las ilustraciones, ya que evoca distintas sensaciones o estados de ánimo. Es un símbolo de maldad, depresión y miedo. Sin embargo, también hace referencia a la nobleza, la satisfacción, la elegancia. Estos conceptos favorecen la temática del terror y además le dan un toque de elegancia al acabado. La teoría gestal se fundamenta en la teoría de la percepción y el estudio de los conceptos visuales. Esta se utilizó como base para integrar los elementos que se consideraron necesarios para lograr el éxito de la obra. Se utilizaron conceptos como textura, que es una dispersión y concentración de formas que en conjunto generan conceptos como lo son sombra, continuidad y transparencia. El ritmo es una repetición secuencial de elementos que llevan un seguimiento y dan la sensación de infinito, da armonía visual a la composición. La figura fondo es cuando se percibe una figura en un espacio vacío, da la impresión de tener forma aunque se trate de un simple recorte de la misma, formando parte del fondo y de la figura a la vez. El cerramiento se percibe por la proximidad de los elementos, que en conjunto dan la ilusión de una figura o una forma. La pregnancia es la característica que tienen ciertas figuras de llamar la atención antes que otras, es decir, que se perciben con mayor rapidez. Por ejemplo, a pesar de que el círculo de atrás es más grande, se percibe primero el rojo por el color que tiene. El contraste se da cuando un elemento de una composición se distingue del resto por una característica en particular, ya sea color, forma o tamaño. Unidad, que tiene es la cualidad que tienen los elementos de una composición por su similitud, ya que por un color, por una forma o por un elemento que compartan, tienen unidad. Esto se repite a lo largo del diseño. La proporción se relaciona las partes entre sí y el todo. Normalmente se utiliza un sistema de medición para definir el tamaño de las cosas. Sin embargo, en teoría del color, este debe ser percibido a simple vista, sin necesidad de un sistema de medición. La sombra es un producto generado por un efecto de luz hacia un cuerpo o figura. Su forma es compleja y por lo general se utiliza para darle profundidad o volumen a un plano. En esta sección se analizarán distintos trabajos de diferentes áreas de carácter nacional e internacional, que se consideraron como ejemplos para retomar conceptos, técnicas y acabados que se implementaron en el producto final. Aspectos como el diseño editorial, la ilustración, el formato, fueron valorados para la selección de estos referentes. Como referentes internacionales tenemos Amor Salvavidas, un libro infantil ilustrado
del que se retomó el formato alargado, que al abrirlo se asemeja mucho a un formato carta, una forma bastante cómoda de sostener con ambas manos. De ilustración. En el campo de la ilustración se retoma la obra de Junji Ito, escritor y dibujante de cómics japoneses de terror, cuyas imágenes juegan con un miedo en el aspecto físico, donde las deformaciones del cuerpo humano juegan un papel importante para generar impacto en el lector. Y las obras de Edward Gorey, escritor y artista estadounidense, cuyos libros ilustrados llenos de toques macabros utilizan las líneas para generar contextos como lo son materiales o ambientes como lo son el viento o las texturas de los árboles. Como referentes nacionales tenemos la revista cultural Algarabía, cuyo buen uso y distribución del texto y las imágenes comprueban que a pesar de ser un formato poco irregular para este tipo de publicaciones, la lectura no se torna cansada, incluso es bastante cómoda y fácil de digerir para el lector. En el campo de la ilustración tenemos la obra de Israel Barrón, con un estilo infantil y a la vez grotesco, de quien destaca su manejo de la sombra y buen uso de las texturas a través de líneas, y Luis Zaffa, escritor y muralista mexicano, cuyas líneas de dibujo generan texturas a través de los saturados, provocando emociones fuertes como desgaste, tristeza o desconcierto. Estas características se tomaron en cuenta de ambos autores para definir la técnica de dibujo que se utilizará en las ilustraciones del proyecto. Por último, estos dos ejemplos de composición de interiores, con una caja de texto lo suficientemente grande con suficiente espacio en los márgenes, con una tipografía con patines y con una imagen con su página propia. Todas estas características fueron tomadas en cuenta para la elaboración del producto final. Este apartado presenta la descripción de la propuesta gráfica. Se explica el problema por el cual se decidió realizar este producto, así como la explicación técnica de cada una de las fases, en donde se puso en práctica lo recuperado en capítulos anteriores. Con el paso de los años, la producción de libros y productos editoriales han aumentado. Cada vez son más las exigencias a la hora de hacer un producto editorial y que éste sea comercial. Este debe contar con una buena presentación, tanto en el exterior como en su contenido. Sin embargo, hay ocasiones en las que los productos no cumplen con estas características, generalmente porque las personas encargadas de esto desconocen el oficio, por lo que para realizar un producto editorial que cumpla con esas características es necesario documentarse y poner en práctica conceptos del diseño editorial, teoría del color, ilustración, tipografía, entre otras. Por ello, y como objetivo general del proyecto, se tomó la obra inédita de la joven Estefanía Acosta Pita, estudiante de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, para enseñar un libro acompañado de ilustraciones que favorezcan el texto, con el objetivo particular de tener una lectura fluida, con un principal atención en la tipografía y en la caja de texto, que tenga además una relación y armonía con las ilustraciones que lo acompañan. Una vez analizado y comprendido el texto a analizar, por un lado, para el texto principal y basándonos en los referentes anteriormente mencionados, se selecciona una fuente con patines con la finalidad de tener una lectura más tradicional. Se seleccionó la fuente Bell en su versión regular para el cuerpo de la obra, su versión itálica, que funciona para las citas o palabras o frases que no pertenecen al léxico común, y la versión Bold, que se utiliza para dar énfasis a algunas palabras o secciones del texto que sean importantes. Aquí muestro un ejemplo del cuerpo del texto, con una cita al principio, cuerpo del texto, y al final una palabra que se resalta con la versión Bold. Para los títulos, folios y cabeceras se optó por una fuente sin patines con el fin de diferenciarla del texto principal. Es aquí donde se aplica el concepto de pregnancia, dándole otra característica a este texto para indicar un orden en la lectura. Se escogió la fuente futura en su versión Bold para los títulos, su versión condensada para las cabeceras y su versión condensada light para los folios. Aquí muestro un ejemplo de título, cabeceras y folio. El formato es resultado de dividir en partes iguales un pliego del sustrato seleccionado para el interior de la obra. Papel bond marfil de 90 gramos. Sí, papel marfil de 90 gramos de 90 por 70 centímetros. El formato es de lectura prolongada. El formato es para un libro de lectura prolongada, es decir, de una lectura continua. Las proporciones y dimensiones del libro tienen que ser ergonómicas. Así dio como resultado este formato de 13.5 centímetros por 27.5 centímetros de alto, a una página y a doble página de 27.5 centímetros por 27 centímetros. Aquí muestro el proceso del formato. Para su impresión en offset se dividió el formato en
12 partes iguales, aplicando las restricciones, dio como resultado las medidas anteriormente mencionadas. La retícula se utilizó como base una retícula de 9 columnas con una medianil de 3 milímetros entre cada espacio. Se utiliza como una retícula de manuscrito, pero las columnas me permiten acomodar secciones importantes del cuento, como lo son esta cita al principio de un cuento, que utiliza las últimas 5 columnas. El único color presente en el diseño es el negro. Al ser una antología de cuentos de terror y basándonos en el significado de este, el negro era la mejor opción, no solo porque reduce el costo de producción del proyecto, sino que genera un sentimiento de incertidumbre que se aplicó a las ilustraciones, además de generar un concepto de elegancia al producto. Cada capítulo tiene una portadilla, que solo incluye el título del cuento. Son textos blancos sobre fondo negro, el cual indican el inicio de cada historia. Cada uno de estos está compuesto por un arreglo tipográfico, al que se le aplican los conceptos de textura, cerramiento y figura fondo. La textura que se aplica en las letras varían dependiendo de la temática de cada cuento. Para realizar las ilustraciones de los cuentos, primero se bocetaron algunas propuestas, tomando en cuenta los referentes de las ilustraciones. Posteriormente, ya definido el estilo, se comenzó a seleccionar las escenas a ilustrar. Las ilustraciones finales se hicieron a mano con portamina sobre papel opalina. Se aplicaron los conceptos de textura, haciendo referencia a los rasgos físicos o a la superficie de los objetos. Y se aplicó también el concepto de sombra para dar volumen y textura, volumen y profundidad a las imágenes. Una vez terminada la imagen, se escanea y se retoca digitalmente para eliminar errores y ajustar al formato del libro. Para este proyecto fue necesaria la creación de una identidad gráfica que funciona como editorial ficticia, que de manera ficticia reproduciría las antologías. Se llama Luna Llena y aquí podemos apreciarla en su versión positiva y su versión negativa. Para las portadillas, los arreglos tipográficos se colocan a la altura del 12º renglón, siempre en una página impar, es decir, del lado derecho. Para el cuerpo de la obra, seguido de una portadilla, irá una imagen general del cuento, seguido del texto principal. En la parte inferior de esta va la cabecera, con el título del cuento, seguido del folio. El resto de las ilustraciones irán en una página impar, ubicadas de tal manera que tengan relación con las páginas colindantes a esta. Mientras que en la parte izquierda inferior va una cabecera y el folio del cuento. Por último, se diseñó una sobrecubierta con el mismo formato de las páginas, con un lomo de 7 milímetros y con solapas de 8 centímetros. Esta sección presenta el resultado del proceso de diseño, cada una con un título que representa la parte del libro que es. Sin embargo, por la extensión del documento, solo se muestran partes con ilustraciones, las portadillas y sus páginas adyacentes. También se muestra una selección de fotos de cómo el cliente interactúa con el producto. La cubierta es lo primero con el que el cliente interactúa. Tiene que ser atractiva para llamar la atención. Siguiendo el esquema establecido, se realizó una portadilla, se realizó el título basándonos en cómo fueron en las portadillas. El hecho de tener una imagen sencilla en la portada fue para generar una sensación de misterio y que el lector tenga la necesidad de descubrir qué hay adentro. Aquí está el primer cuento, Sueños y Cabellos, y su ilustración principal. El segundo cuento, Cuando el cielo se tiñó de rojo, su portadilla y le sigue una imagen principal. En la página contexto, al principio se puede apreciar la tipografía en su versión itálica para una cita al principio de la historia. El tercer cuento, No Perabo, en la página anterior, la última frase está destacada con la versión en bold. Esta imagen se aprecia la textura para representar la corteza de los árboles. El cuarto cuento, Amrita, Inmortal, y su imagen principal en donde se aprecia el concepto de sombra. Por último, Sopa de Familia y su ilustración principal. Cabe mencionar que al principio de cada historia se deja un espacio grande que indica el inicio de cada cuento.
Por último, se muestran distintos escenarios donde algunas personas interactúan con el producto en diferentes locaciones, en casa, en una biblioteca o en una estantería. En este capítulo se abordará el proyecto desde una perspectiva administrativa, tomando en cuenta el costo de la investigación y el desarrollo del diseño con la finalidad de obtener un precio de venta del producto final. Para realizar esta producción se definió el público meta como jóvenes de entre 13 y 25 años, esto por la temática que los cuentos abordan, pero también está abierto a personas de mayor edad que gusten de artículos o temática del terror, así como tribus urbanas que disfruten de este tema, como lo son góticos o darketos. El costo del producto final fue calculado con base en las horas de trabajo invertidas, más los gastos directos e indirectos, además de la materia prima utilizada, tomando en cuenta desde la investigación hasta la impresión de un producto, dando un total de 16,035 pesos. En caso de querer realizarse una impresión a gran escala, se cotizó con una imprenta 500 y 1000 ejemplares. Para 500 ejemplares salió un total de 22,649 pesos y para 1000 ejemplares 27,318 pesos. Como conclusión, la experiencia que fue el desarrollo de este proyecto me sirvió para darme cuenta la importancia de conocer no solo lo que se va a diseñar, sino el contexto que éste aborda, ya que no es lo mismo un libro o una revista o un libro para niños que un libro para adultos. Para realizar la antología fue necesario conocer y entender los aspectos del género de terror, así como el público objetivo al que éste va dirigido. Siendo un mercado de lo editorial tan grande, se tiene que seleccionar y aplicar los conceptos idóneos para integrar un producto con estas características. La selección de tipografía, las imágenes el estilo que deben llevar las imágenes, el color a utilizar. A pesar de las dificultades, la experiencia obtenida aquí no solo fortalece lo aprendido durante mi formación aquí en la escuela, sino que da pauta a mejorar en otros aspectos del diseño y sobre todo que motive y dé paso al resto de los diseñadores en el ámbito de lo editorial que pueden desarrollar una buena propuesta si se le da el tiempo y la aplicación de los conocimientos necesarios. Por último, dejo esta frase que escuché hace algunos años y que me inspiró a manejar este proyecto valiéndome de un solo color. Cuando fotografías a la gente a color, fotografías sus ropas, pero cuando fotografías a la gente en blanco y negro, fotografías sus almas. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias.